Internet tigo uksana yanap tapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akaw kichawi uñañis tayañani. Alcaldía paceña reporta que se llenaron las UTI y se acabaron las vacunas. El funcionario René Saunero explicó que para descongestionar las terapias intensivas, los hospitales se están preparando para implementar un sistema intermedio de terapia de oxígeno de alto flujo. Copa afirma que hay preocupación por la tercera ola y que el Alto no está preparado. La alcaldesa del Alto anuncia reuniones con directores de centros de salud, con organizaciones no gubernamentales y embajadas. Perú declara patrimonio de su nación a la danza de la morenada y La Paz anuncia acciones de defensa. El alcalde aclaró que no molesta que la morenada se baile en otros países, pero sí se reclama el derecho de origen y creación de la danza. Ayala expulsa a Santos Quispe y anuncia revocatoria de mandato por traición. Militantes de la agrupación protestaron en inmediaciones de la gobernación de La Paz. El hijo de Felipe Quispe administra desde el pasado 3 de mayo. Fiscalía afirma que hubo un uso excesivo de la fuerza de policía y fuerzas armadas en Guayani. El secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, presentó el informe preliminar en un acto de reconstrucción de los hechos. Diputados plantean regular programas de televisión que van en contra de valores. La Cámara de Diputados manifestó su preocupación sobre el contenido de algunos programas de televisión, por lo que se anunció la necesidad de regular el contenido de los mismos, pues estarían en contra de algunos valores, manifestaron. Intentó quemar a su pareja de 15 años dentro de un horno de barro. La hermana de la víctima denunció lo sucedido al ver las marcas que tenía su hermana menor producto de las agresiones que sufrió. Ahora no solo se trata de un caso de violencia, sino también de estupro. Askilogi para hira kuya kanak sine mai kutim balun tasnya negaruana yete uri gampi kutang kasine wala skiu mane gampi hira kuya kanak ite una kama ki payenya put ani phalakto provinsi to kanekaru iram chiktata yu kamari kamawa anga hamai kanakos mitatagara ki kudi hamte internet itnama kana incho ni kas kuma kuya incho ni kasut kayu kamari kama ayu kamari kamawa sapurun kama ko ki impi makip karakter kampi sa wala skilekiwa kudi hamte kana incho ni kahut ya si kamari kanakana u kete uri kuya kipkanya u kamari kama karuana mai kutim pe ko ki chawi la kanchenya. Kaisa Alemania angka Americana ha sini negara ha kurangana ha ut apa macam kamu tahu lah kayu kemagi pan ha pas pagovier uksangi ini negara kanan jep kiwa bakuna ka Johnson uka pakawe has kini ha makung kencies nia pak Americana uka matas kini ha marca China karu tak pacahan wal tahu nak kata tua kenyataki. Alemania se lanza a la vacunación masiva de toda su población adulta levantando el sistema de prioridad que reservaba la inmunización a las personas mayores y a los colectivos vulnerables. Para este propósito, recomienda tanto la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 60 años como la de Johnson & Johnson para la población en general.
Al levantar las limitaciones de prioridad respecto a las vacunas del coronavirus, esto permite acelerar la vacunación a todo el mundo que tenga la oportunidad de ser vacunado con esta vacuna tras consultar con su médico. Opinión contraria mantienen en Noruega. Sus expertos aconsejan excluir del programa oficial tanto el preparado elaborado por AstraZeneca como las vacunas de Johnson & Johnson, por los casos de extrañas trombosis detectados. Lo que estamos diciendo es que no recomendamos el uso de estas vacunas basadas en vectores adenovirales en el programa de vacunación nacional. No entra dentro de lo racional, porque son conocidos sus graves efectos secundarios. Hungría ha iniciado esta semana la vacunación de los jóvenes de entre 16 y 18 años, al tiempo que ha programado la segunda dosis para los profesores encargados de supervisar los exámenes de fin de curso. Respecto a las restricciones, algunos estados federados alemanes, como el de Baviera, han iniciado la desescalada por territorios, siempre que la incidencia esté por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes. En España, el levantamiento del estado de alarma ha coincidido en el tiempo con algunas de las citas culturales de la temporada, como el Festival de Jerez. Kaisa Bogotá, Colombia, Caja Marcas, Tego Nagano Campeón Marcachina, Caja Tasawin Campi Chicken Chipraki, Gobierno Sanguina, Gana, Hanas Kuchona, Utkatapatu Campisa, Kama, Utkatapat Kapas, para Gobierno Sanguina, Caja, Kunaiman Hanas Kukichona, Kamata Uninja. En Colombia continúan las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Jóvenes estudiantes y comunidades indígenas de diferentes partes del país marcharon en Bogotá y en otras ciudades para alzar la voz contra los enfrentamientos que en poco más de 10 días se han cobrado la vida de al menos 26 personas. Comunidades indígenas de los pueblos Muisca y Misac celebraron una ceremonia en el Parque Nacional de Bogotá. Hoy nos corresponde es cambiar, dejar tanta demagogia, tanto discurso para verdaderamente hacer. Y entonces el fuego sagrado que traíamos en la copita de humo con plantas sagradas de este territorio es limpiando todas las heridas. Agravios y un conflicto abierto que en el sur de Cali han dejado al menos 8 heridos tras enfrentamientos entre grupos armados y grupos indígenas movilizados por las masivas protestas. En consecuencia, le estamos diciendo al señor presidente de la República, no sea cínico y no le mienta al país. Quienes nos dispararon a nosotros fueron esa turba escoltada por la policía. No fuimos nosotros quienes atacaron, ni somos nosotros quienes estamos aquí de alguna manera poniendo el desorden. Son aquellas gentes, son su estrategia militar. Y en vigencia. El presidente Duque ha ordenado el mayor despliegue de fuerza en Cali y pidió al Consejo Regional de Indígenas del Cauca que vuelvan a sus territorios. Estos bloqueos deben levantarse y tiene que con la autoridad local, con esta instrucción, cumplirse. Y por supuesto también, señor ministro, con todo el equipo también de Fuerza Pública y el equipo de gestión social del gobierno, también hacer las aproximaciones que sean necesarias para que a los distintos sectores de la población se les lleve seguridad. Kaisa ejército israelí uksangi paya paya gaha bombardeo y laptau ne campeón chikenje para que Gaza uksangi na karo ne khut khoi chahan waltau ne gayu kamali hamo wa gaha Jerusalén cuerpo tuqina maki paraki. Al menos 20 palestinos muertos en Gaza, entre ellos 9 niños, en una de las jornadas de mayor tensión de los últimos tiempos en la zona, tras los bombardeos de represalia del ejército israelí en respuesta a los cohetes lanzados desde la franja, algunos disparados hacia Jerusalén. Además, grupos de jóvenes palestinos se concentraron en la puerta de Damasco para impedir una marcha ultranacionalista judía durante el denominado Día de Jerusalén, que fue interrumpida. La Unión Europea pide hacer todo lo posible para rebajar la tensión. La situación respecto a los desahucios de familias palestinas de Sheikh Jarrah y de otras zonas de Jerusalén es un asunto de seria preocupación. Quiero reiterar que ya hemos estado diciendo que este tipo de acciones son ilegales bajo la legislación humanitaria internacional y además avivan las tensiones sobre el terreno.
El tercer día consecutivo de incidentes terminó con más de 300 palestinos y 16 policías israelíes heridos, y con un gran incendio en la zona de la mezquita de Al-Aqsa. Ukamaya tuan kaha marikanakan kanul tauna ka jahwana komara ki halaski u kichu unika kunganche astu kampe te urikampe serande ki puniari ka isa Portugal ang kaha markaki ne kaha kanu munapkit Argentina markaru na tanya kol kapna kauna kan ukamaya kama fondo monetario internacional tokit pajahani was kini kama kol kan kaha purte es kan ka tokir sino kama ta kan chu ne kaha ucharki. Solidaridad Iberoamericana en Lisboa. Primera etapa de la gira europea del presidente argentino Alberto Fernández. El mandatario busca apoyos en sus esfuerzos para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Presidente de turno de Mercosur, su primera cita ha sido con el presidente de turno de la Unión Europea, Antonio Costa, quien le ha mostrado su total apoyo en unos momentos dramáticos para la comunidad internacional. Estamos en una situación muy particular. Con esta crisis de COVID era el momento de al menos haber una suspensión del sobrecargo para ayudar a los países que están simultáneamente enfrentando la necesidad de reducir su deuda y de combatir el COVID. Nosotros queremos alcanzar un acuerdo. Siempre pedimos es un acuerdo que no nos condicione el futuro, un acuerdo que no condicione el desarrollo de una Argentina que está necesitando desarrollarse para terminar con la desigualdad que existe. La pandemia ha echado por tierra los planes del gobierno argentino para devolver los 44.000 millones de dólares que recibió el anterior ejecutivo en 2018 para evitar la bancarrota. Argentina sumó 2 millones de pobres el año pasado hasta alcanzar los 18 millones, un 44,2% de la población. Según lo pactado con el FMI, debería comenzar a cancelar el capital dentro de 4 meses, una espada de Damocles que Alberto Fernández quiere alejar en el tiempo y en el espacio. Su gira europea incluirá, entre otros países, a España, Francia e Italia. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo.
¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Comunicaban Pensión de Guinea, ni al Dupata Margana, Guniham Teuti, un Japtau, y la designación de subalcaldes, como aquí secretarios, Pequinjau y Toquina, acá toquet capaz para concejales oficiales muxanguine, que es que ya para aquí o alcaldesa, Pequinjerero, a Niuthit y Chapachas, que yo una campisa, acá Chicliata, Marquipina, que las que es pobos, que dijama, carne a Cataru, y es una cabuña para Capaña para el Dupata Margana, si lo camata, y para aquí. Si bien podemos decir que están sujetos a prueba, también tenemos que entender que son personal de confianza, ¿no? De la alcaldía actual, del Ejecutivo. Y asimismo, para nombrar a cualquier persona en cualquier cargo, sea subalcalde, secretario, director u otro, tiene que ser una persona idónea. En el caso de los subalcaldes, conocer el territorio, ser del distrito, tener un conocimiento cotidiano de la resolución de conflictos, conocer la demanda de la población. Y yo creo que en virtud de aquello, la población está reaccionando, de pronto porque no le tiene confianza a la persona que han delegado. Si bien habrá un periodo de prueba como en todo cargo, también es importante tener esta lectura. Reiteramos, es plena decisión del Ejecutivo y veremos que realmente no se han equivocado, porque lo único que vamos a ocasionar es problemas, conflictos, pero también retardación en el inicio y la reanudación de la propia gestión. De hecho, aquí en el Consejo, lamentablemente, están algo lentas las propias sesiones y el propio trabajo. Sin embargo, como bancada del MAS, queremos ser tolerantes, queremos aportar, pero eso a nosotros no nos limita. También varios proyectos desde el nivel central que lo hemos estado haciendo para este mes de mayo. Atención, es un mes muy importante, el mes de las madres, el mes de las mujeres. Vamos a hacer una campaña de salud, vamos a hablar de la 348, vamos a dar ayuda humanitaria para también de alguna u otra manera apoyarles en esta etapa de pandemia que está realmente preocupante en el tema de empleo, en el tema de economía. Agapas ba ite uito kitu kambi saya ka kenjini ka hukampi wal tu pada marikanda mai phalaki macha alcaldesa markel pero askin ha mina kaure kun kenje yapa hichati un chapta unika hutkana kam pekinjau i kalhata unika toqina u kamara ki na kauni gansa hukam ben wal unika utkas putiru unika gansa sinwa kama takrin chau unika ha utkarki. Pero en el ámbito también de lo que es la democracia y el Consejo Municipal ha decidido nombrarla a ella, por lo menos yo lo dejo al trabajo que pueda desarrollar ella, no lo dejo en una incógnita, veremos qué hace ella, tal vez también lo puede hacer bien. Entonces yo le doy la oportunidad, y como toda persona tiene la oportunidad de demostrar en la acción su trabajo, es lo que podría decir. Tema cuando ella misma ha criticado esto, ¿no? Entonces quiero pedirle a la primera autoridad que recapacite, pueda tal vez analizarlo de una manera más razonable y pensar en que la ciudad del Alto, en el Alto tenemos grandes profesionales que pueden manejar el desarrollo de nuestra ciudad. Pues paternalmente le pido a ella que pueda reconsiderar esto, porque los alteños deberíamos tener una oportunidad, los profesionales alteños deberían tener la oportunidad de ser autoridades de su municipio en el Alto. Creo que sí, ella misma dijo que va a gobernar escuchando al pueblo. El pueblo está pidiendo y está cuestionando estas nominaciones que ha hecho. Ini unikan be selain kipunia ni chukiu merkansi alcalde pekin ciri hama ire kiu merkansi ni karuas kini hama patrimonio cultural yang cawa khaya katanya pas bakata wo kicau itu kina ya ke pacha hutiwan wal taunaka kuna imana hanas kini cawa ni kau nyenjea se aru manekasa haski hanaski hama kau ni kambi ucikan jap ketak pacha kana kahanyang keciu sasinu kama tu pahma ireki.
Con relación a estos temas también quiero expresar nuestra preocupación y nuestra molestia. Yo llamo a todos los paseños a que cuidemos nuestros monumentos. ¿Han visto el monumento a Colón en el Prado? Primero fue un grupo de mujeres que lo pintarrajeó. Luego vino un grupo político que lo terminó de arruinar. Esto no es un patrimonio de un partido, no es un patrimonio de un alcalde, es el patrimonio de los paseños y tenemos que cuidar nuestros monumentos. Es una pena, y ¿saben cuánto cuesta despintar el mármol? No es 10 pesos, son más de 150.000 bolivianos que vamos a gastar para recuperar este monumento. Yo no entiendo cómo la ministra de Cultura, porque es claramente gente, la que ha pintado también gente afín a su partido, no toma una expresión con relación a estos hechos. No podemos permitir y no podemos hacernos la vista gorda con relación. Vamos a despintar, pero yo les pido a la ciudadanía, por favor, cuidar nuestros monumentos, cuidar nuestras estatuas. Ito unigam chikin sa Kipunian ugampi sa COVID-19 usuna yang kachaw na ugampi markasan sa tapat ha gobierno central sa hinigam taphewas kinigama vacunación ugampi markachine na kalu chikin cheyo kama kiparha utiru na gara hama 1.5 milyon ayuka vacuna la una kaupuninsi wang kahama na kata koya suyo markasaru kamatas kinigama vacunación ugampi sa pakata markachiriro koya suyo markwachana putaya taki. Mire, yo reitero de que lamento que algunos elementos de la oposición estén buscándole pelos en la leche. Ellos han sido socios y cómplices del anterior gobierno, donde la gente se moría en las calles, donde se robaban los respiradores, donde no compraban pruebas antígenos nasales, y nunca dijeron nada. Hoy, el gobierno de Luis Arce Catacora, nuestro gobierno, ha tomado los recaudos, lo máximo esfuerzo ha hecho para conseguir, primero que nada, las pruebas, más de 2 millones de pruebas. Se han conseguido contratos por más de 15 millones de... me olvidé la palabra, de vacunas, de dosis de vacunas, perdón, ¿no es cierto? Y claro, esos 15 millones no podían ser traídos de inmediato porque el mercado internacional tiene dificultades en proveer, y Bolivia fue uno de los países últimos en llegar a comprar por culpa del anterior gobierno. Sin embargo, ya tenemos más de 1.200.000 vacunas que han llegado, se han estado aplicando. Sé que hay ya cientos de miles de bolivianos que tienen las 2 dosis, y esta semana va a llegar 1,5 millones más. Hasta septiembre, que nos hemos propuesto como gobierno, va a estar la gran mayoría de los bolivianos vacunados. Y nuestro presidente y nuestro gobierno está extremando los esfuerzos para que lo antes posible lleguen vacunas, a pesar de la problemática que hay de oferta de estas vacunas, pero estamos cumpliendo con el país. Yo siento en la ciudadanía que hay una tranquilidad, más allá de que en algunos casos han habido dificultades en la parte logística. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad. Como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Iti wini kampi sa rinting buniyani kuni ham takunu na kanu kampi sa gobernador Quispe Upah khayayok sagina kampi taktaway katukit kha Leopoldo Chuy kapkirti pekensi khayayok tokinu paha expulsión kampi uchiganjay pas pa khayayok ibit pacha gobernador pekenchini ni khut khawchi khanwal tauna kumarkan las kuchawina casa u kampi sa kana nakatalo takpacha kuni hamti nakamle kung ichok takpacha kuni kakut ayanya pa pas pa pekenchini tokit sa sino khamata miraki. Santos Quispe sabe cuántos millones se ha invertido. Él habla de corrupción. Cuando él, con su equipo, han administrado toda esa economía que tiene que ser llevado a una auditoría, el material que se ha dado. Ahora, ¿qué hace? Cierra las puertas a los bloques de Jayaya, cierra las puertas a la organicidad de Jayaya. Independientemente del trabajo, nosotros tenemos una posición ideológica clara. Tenemos que participar en la gobernación para objetivizar, materializar nuestra idea. Pero si él desde primeras nos dice se rompe el acuerdo, están fuera, lamentablemente ese es el nivel de autoridad y de gobernador que tenemos en el departamento. Un gobernador debería ser amplio, acoger a todos, acoger a grandes, pequeños, negros, blancos y de esta manera construir el nuevo departamento. Pero lamentablemente con el accionar del gobernador, que en este momento va a ser expulsado por traidor, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de hecho, fáctico y de derecho, que lo vamos a instaurar ya en estos días, las acciones penales civiles. Akamat aktawina gaud katabato kampi salto pata makakiri concejales oficialismo sangine caja may pruwas kinika wina kawina kung kanchaya pa gobernador Quispe Upah ni khayu tihan wal tawina gas kuma aktawina gas pa khayal toketu kampi sa hani wukis kita kaman wal tawina kampi chikanche pa kinchaw tokenut khanya pau chakpacha ya kawina ka chukiego markatak sasino kamata may phalaki. La verdad es que quiera verlo por donde quiera verlo el señor Santos Quispe, hay nepotismo, porque el ámbito legislativo donde está su esposa se supone que va a fiscalizar al Ejecutivo, en este caso a su esposo gobernador. Entonces la esposa no puede ser juez y parte, aunque fuera la hermana, la cuñada o el cuñado, es nepotismo. Por lo tanto, por ética, por un tema legal, debieran arreglar esta situación porque no dice nada bueno al inicio de su gestión y también él como nuevo político. Yo creo que le hace un flaco favor al proyecto político que están impulsando y hay una clara división también al uso de la sigla de Jayaya, que al parecer también ha discrepado con ella, pero tienen que actuar con responsabilidad.
porque van a manejar recursos públicos, tienen que dar continuidad a los proyectos que se han encaminado de carreteras y diferentes equipamientos y otras obras a nivel provincias desde la gobernación. Entonces es un cargo muy importante y muy delicado, y tener que enfrascarnos solamente en el nepotismo o no, yo creo que es una decisión que debiera tomarse por ética el señor Santos Quispe. Por las críticas que ha recibido básicamente y la censura de la población en general, sea de oposición o de oficialismo, lo que está haciendo don Santos Quispe de inicio es debilitar su proyecto político. Por lo tanto, a futuro esto le va a traer también consecuencias porque de alguna u otra forma ellos están trabajando para ir más allá. Y lo que estas decisiones tan, testarudas de no querer tal vez dar un paso al costado y no proceder en el marco de la normativa, le va a traer consecuencias a su partido político y a la imagen de él como político. Pengampiu di unika hunyanchea sial tupata margat pacha distrito 14 suksangkiri makachi unika amta parkiwa ta se unika ambe makipaya ne kheusi espacio amta unika yaqipa transporte público sangkiri nek toqitu campisa pasajeros en nek pilhatay polika hani uyo sapkiti akamta unika rukamat kamawa akamata khne chau unika ampe chicken just para aquí. Los difíciles de esta pandemia lo están haciendo indirectamente. Ya nosotros como junta, como PJV del Alto, no nos vamos a permitir, no vamos a permitir el hambre de nuestros pobladores del Alto. Nosotros estamos haciendo un análisis con los 15 distritos municipales, las acciones que vamos a tomar y en su debido momento lo vamos a hacer conocer. No está descartado las movilizaciones. Por eso yo les digo a los señores choferes, pónganse la mano al pecho, ¿ya? Piensen, porque también ellos tienen sus familias, piensen en ellos. Nosotros no queremos causar ningún problema, pero ellos que piensen en la ciudadanía del Alto. Bueno, siempre hay esa disconformidad en todo lado, no lo vamos a negar, no lo podemos tapar con un sol con el dedo. En ese sentido, simplemente nosotros, a los subalcaldes, queremos mencionar lo siguiente. Ya no queremos suficiente, basta de subalcaldes que estén en escritorios. Necesitamos que ellos, como autoridad de cada distrito, salgan a trabajar a sus distritos municipales. Ukamat ukurunega na untip tahu negas kuma cak unaga suthirihama ukampis bolas kispo markir pe negas kini unya kipo una kungaichia sina cak pacham tahu naga rupuri phanya pahan wal tahu naga khani uthnya pataki ukampi woyete unaga kungaichia si transportistas y nakilek toque tu campis a transporte pesado uksangirika ta segure campi uchiken jasi phalaki kaisa Ministerio de Obras Públicas toqueno balega hanimuna kite ka ferrocarril wasitata esnya pa arika markata chuki agu markasaru kamarkama upanega mai phaski akawune uthnya pa ina kawune kapana ukamalaki takpa chawpi chawne kapana. Buenos días, señor periodista. Nosotros estamos aquí en la protesta a la no activación del ferroviaria andina que está avasallando nuestro sector, nuestra área laboral que es transporte pesado internacional como es de Arica a La Paz. Justamente eso nos está dando un masacre blanco a nuestro sector. El gobierno central no nos escucha hasta el momento, no nos explica cuáles son las razones, por qué esto ha trabajado a las espaldas nuestras sin consentimiento de nuestro sector de transporte pesado. Sí, justamente el gobierno siempre como nos reprime, nos arrincona, no nos quiere escuchar nuestra protesta y nosotros no vamos a descansar hasta que él nos explique cuáles son los motivos para esta no atención al sector de transporte pesado, cosa que nosotros hemos trabajado en época de pandemia, prestando el mejor servicio para que a la población no le falte medicamentos y alimentos. Ahora nos dan con ese puñal en la espalda. Eso no podemos permitir. Nosotros vamos a dar otras medidas más en caso de no ser escuchados. A través de su Ministerio de Obras Públicas nosotros tenemos que reunirnos por qué causa lo han reactivado ese ferrocarril. Hasta el momento no tenemos nada, ninguna respuesta de parte del gobierno. Vamos a seguir radicalizando nuestras medidas más extremas. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora.
Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Iti urigan de Israel que ponía y gurjam te kurula gana kaisa Perú angah makagi na kaha morena to kawisaru panegah kung ganche yam tapre aski unyen cho ni kampai Perú markat pacha akatukit hamakai pi na kaham tapre ki wa kama chana kaham tak pachu unyen cho na kung ganche ya hani wo skate to kawisa ya katukit ni stanya po kamara ya kamar kana casa han aski cho ni kaham saria phanya pa ka to kawe ha ko yasu markasaru kung ganche ya tayu kamar kama ya kawul ga ut khanya pasin wa kamata am tapre ki. También estamos sufriendo un atentado internacional, los paceños, porque un país vecino, el Perú, ha pedido que se declare y está haciendo declarar a la morenada como patrimonio. Esto es una ofensa para los paceños. La morenada es un patrimonio de los paceños que nació en Huaki, que tiene toda su historia muchísimo más antigua de lo que se ha empezado a copiar en ciudades vecinas. No nos molesta que bailen la morenada, no nos molesta que bailen la diablada en otros países, ojalá la bailara todo el mundo. Lo que reclamamos es el derecho de autoría, es el derecho de origen, es el derecho de creación que los bolivianos hemos hecho. Que baile la morenada todo el mundo, felices nosotros, pero que siempre se reconozca el origen de esto. Entonces, nosotros como municipio vamos a movilizarnos, vamos a tomar las acciones pertinentes y vamos a pedirle al gobierno nacional que también las tome y nos vamos a sumar a cualquier acción que realice el gobierno nacional.
Uniam de Cruz gana kana inchau ni kahutkhana para movimiento socialismo toqin khauchispaya takhtaw naksasina capaz pa uyenchau toqit kha diputada Karapi makel berekhsa ki wani uthit takhtaw naga ka pakinchau toqin kuma ki pilina kapansa antisanu mahacha tanta chau toqit pacha majaka pakinjini kahut atani kamata skriha me kaune kamba kana ira kataru pokayetak sasinu kamata yatiarki. Eso donde se va a revisar el estatuto del movimiento al socialismo. Decirles que el movimiento al socialismo está más cohesionado que nunca, ¿no? No hay división. Ahora obviamente que sí hay voces, ¿no?, en desacuerdo con algunos temas, ¿no?, porque se sigue hablando el tema de que no estaban de acuerdo con algunas candidaturas, ¿no? Pero ya es un tema cerrado, entonces en este congreso se va solamente a revisar algunos temas, qué sé yo, ¿no?, más participación de la mujer, por ahí participación de los jóvenes o participación de algunos sectores, van a ver tal vez el tema de sanciones, ¿no?, si es que ameritara, pero se va a revisar el estatuto, ¿no? Pero decirles que es como cualquier organización política lo va realizando, ¿no? Es que el movimiento al socialismo está más cohesionado que nunca, ¿no? No hay división. Ahora obviamente que sí hay voces, ¿no?, en desacuerdo con algunos temas, ¿no?, porque se sigue hablando el tema de que no estaban de acuerdo con algunas candidaturas, ¿no? Pero ya es un tema cerrado, entonces en este congreso se va solamente a revisar algunos temas, qué sé yo, ¿no?, más participación de la mujer, por ahí participación de los jóvenes o participación de algunos sectores, van a ver tal vez el tema de sanciones, ¿no?, si es que ameritara, pero se va a revisar el estatuto, ¿no? Pero decirles que es como cualquier organización política lo va realizando, ¿no?, su congreso, ¿no? Gampi tiwini gampi sa nagibuni ano gampi sa Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen no kusangki nakakatko palikiwa manyang kachiri markachiri wa kahawale hol tauni kampi chikan chispana markachi ne karu kampi spas papaya payok sangki ne karusanias kini hama yak chispati sa sinwa kamata klay chawni kahawut khareki. Tomando este taxi de servicio público a la altura de la calle Jorge Casasco. Es así que ya en el trayecto estas personas hubieran sacado sus cinturones con la finalidad de atracar al conductor. Gracias a la oportuna intervención de la policía que está realizando estaciones móviles, estaciones policiales de control en las vías públicas, se logra intervenir y se logra aprender a uno de los atracadores, quien al momento de la intervención se habría identificado como ex dirigente de una organización social y hubiera amenazado a los funcionarios policiales. Sin embargo, realizando un trabajo de los funcionarios policiales, ha sido remitido a estas instancias y, lógicamente, dando cumplimiento a la normativa vigente, ha sido puesto a conocimiento del Ministerio Público y imputado por el delito de robo agravado en grado de tentativa. Asimismo, mencionar que esta persona en el año 2020 tuviera antecedentes por los mismos hechos, por el delito de robo agravado. Maestro, que hiwato aruya caja de galleta toquero chasina más no toque la pamukup chispan sino vecino na kahatia para kampi sa may proas kaya kauthinya pagawi tokita kini kaya kamanol tawni ka kampis nyang kachawni kampi chicken cheraki markachi le karu kamat kamawa hanol tawni ka kamata o asitata unyin chiasaki. Habría sido dejado en horas de la noche, vale decir a horas 9 de la noche aproximadamente, en una caja de galleta juntamente con algunas bayetas, aguayo y algunas flores. Estamos todavía en etapa de investigación para poder determinar cuáles han sido las causas de muerte por las cuales este bebé ha llegado a fallecer. Y dentro de las investigaciones, dentro del examen externo del cadáver que se ha podido realizar a este infante, tenemos como data de muerte dentro de las 12 a 18 horas aproximadamente. Tenemos como posible causa de muerte asfixia por broncoaspiración. El mismo va a ser corroborado en la autopsia médico. Los vecinos hacen referencia, bueno, dentro de la entrevista de una persona, hace referencia que ésta había salido a comprar comida a eso de las 9 de la noche aproximadamente. Hasta el retornar había tardado aproximadamente como 20 minutos. Es que en ese interín se percata de que la caja ya estaría ya en lo que es la puerta de su domicilio. Entonces hacen una pregunta a los que habitan en el domicilio para poder ver de quién era la caja o si es que alguien se había olvidado. Es por eso que varios de las personas salen para poder verificar la caja y se percatan de que existe ya, vale decir, este infante ya fallecido, ¿no? Esta persona es menor de sexo femenino.
Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad. Como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ukamatu hila kuya gana gamay kutim pia kalwana yate una ka unya kipta waita ni kuniham te uthi marikasan kanincho unigas kumar yak to kanigas takpachu yate una kuk ampesa ka wakicha unya tuk tengasinha walas krekiwa kataya pajerman kasinha walisuma junto isinak istak asipkhanyasa ukamarak walisuma chamanchiri chol kemangana mang asipkhanyasa ukamata taya usuna kato kasinta kuk ampis walas krekiwa komanika ama ka una kastokinsa aski wakicha una klakanchi apkhanyasa ukamata kwa tuwa kasnyani kuna imana nyang kachiru usuna katani ukiskitu suntanya ni agua taya hukatukata wali tayitara kayo kamarikama wa sa pulhama chikan jaskaraktana ayo kakta una kampa ka wakichaw tuk tayo kanyana lumati ukuta ni daskanu kampi ya kaya te una kampi humana kampi makipanyataki. Alcaldía paseña reporta que se llenaron las UTI y se acabaron las vacunas. El funcionario René Saunero explicó que para descongestionar las terapias intensivas, los hospitales se están preparando para implementar un sistema intermedio de terapia de oxígeno de alto flujo. Copa afirma que hay preocupación por la tercera ola y que el Alto no está preparado. La alcaldesa del Alto anuncia reuniones con directores de centros de salud, con organizaciones no gubernamentales y embajadas.
Perú declara patrimonio de su nación a la danza de la morenada y La Paz anuncia acciones de defensa. El alcalde aclaró que no molesta que la morenada se baile en otros países, pero sí se reclama el derecho de origen y creación de la danza. Ayala expulsa a Santos Quispe y anuncia revocatoria de mandato por traición. Militantes de la agrupación protestaron en inmediaciones de la gobernación de La Paz. El hijo de Felipe Quispe administra desde el pasado 3 de mayo. Fiscalía afirma que hubo un uso excesivo de la fuerza de policía y fuerzas armadas en Guayani. El secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, presentó el informe preliminar en un acto de reconstrucción de los hechos. Diputados plantean regular programas de televisión que van en contra de valores. La Cámara de Diputados manifestó su preocupación sobre el contenido de algunos programas de televisión, por lo que se anunció la necesidad de regular el contenido de los mismos, pues estarían en contra de algunos valores, manifestaron. Intentó quemar a su pareja de 15 años dentro de un horno de barro. La hermana de la víctima denunció lo sucedido al ver las marcas que tenía su hermana menor producto de las agresiones que sufrió. Ahora no solo se trata de un caso de violencia, sino también de estupro. Internet Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.